se retoma la comparación entre Egipto e Israel, castigo y bendición, capítulo 16. Por eso, nuestros perseguidores fueron justamente castigados por animales de ese género y atormentados por una multitud de insectos. En cambio a tu pueblo, en vez de castigarlo, lo colmaste de favores. Le enviaste un alimento maravilloso, codornices, para saciar su hambre voraz. Cuando nuestros enemigos tenían hambre, sintieron asco ante el aspecto horroroso de los animales que les enviaste. Tu pueblo, en cambio, después de una breve privación, disfrutó de un alimento exquisito. Era necesario que se castigara a los opresores con un hambre implacable, y que tu pueblo, en cambio, viera de qué manera eran torturados sus enemigos. Incluso cuando fieras feroces se apoderaron furiosamente de los tuyos, y cuando éstos sucumbieron por la mordedura de serpientes venenosas, tu cólera no duró hasta el final. El castigo que se dejó caer por un momento tenía valor de advertencia. Esta señal de salvación les recordaría los mandamientos de tu ley. En efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todos. Y allí, una vez más, mostraste a nuestros enemigos que tú eres el que envía cualquier castigo. Eran mordeduras de langostas y de moscas que les provocaban la muerte, sin que se encontrara remedio para mantenerlos con vida. Esa era la prueba de que tenían ese castigo totalmente merecido. Tus hijos, en cambio, resistían aún a las dentelladas de las serpientes venenosas, y esto porque dabas una muestra de misericordia y los salvabas. Eran mordidos para recordarles tus oráculos, para que así no te olvidaran completamente, ni se volvieran insensibles a tus favores, y muy pronto fueron curados. Su curación no se debió a hierbas o a pomadas, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanas todo. Sí, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú haces que bajen los hombres a la morada subterránea, o tú los preservas de ella. El hombre en su maldad es capaz de quitar la vida, pero no puede hacer que vuelva el aliento cuando se ha escapado, ni puede llamar de nuevo al alma que ha partido. Es imposible escapar a tu mano. Los impíos que se negaron a reconocerte fueron azotados por tu brazo poderoso, perseguidos por lluvias extraordinarias, por el granizo y tormentas inclementes. El fuego los devoró. Extraño fenómeno fue justamente en el agua que lo apagaba todo, donde el fuego ardía más violentamente, porque todos los elementos se juntaron para proteger a los justos. Unas veces las llamas besaban para no quemar a los animales que habían sido enviados contra los impíos. Así comprenderían que Dios quería castigarlos. Otras, en cambio, la llama surgía con más fuerza bajo el aguacero para destruir las cosechas de un país perverso. A tu pueblo, sin embargo, le distribuías el alimento de los ángeles, le enviabas desde el cielo incansablemente un pan ya listo, que tenía en sí todos los sabores y se adaptaba al gusto de cada cual. Ese alimento demostraba tu ternura por tus hijos, ya que respondías a los deseos del que lo comía y se transformaba en lo que quería cada uno. Se parecía a la nieve, pero soportaba el fuego sin derretirse, mientras que por ese tiempo las cosechas de los enemigos eran presa de las llamas que ardían en medio del granizo. Los relámpagos brillaban bajo la lluvia, pero el fuego parecía haber perdido sus propiedades cuando se trataba del alimento de los justos. Tu creación está a tu servicio porque tú eres su autor. Se dedica a castigar a los malos y luego se ablanda en favor de los que en ti ponen su confianza. Para servir a tu bondad que da a todos el alimento, se transformó acomodándose al deseo de lo que la necesitaban. Así aprendieron tus hijos muy queridos, Señor, que no son los productos de la tierra lo que alimenta al hombre, sino que es tu palabra lo que sostiene a los que creen en ti.
Ese alimento que el fuego no podía destruir se derretía con el calor del primer rayo de sol, para que así supieran que hay que adelantarse al sol para darte gracias y rezarte desde el amanecer, pues los proyectos de los ingratos se derretirán como la escarcha invernal y se escurrirán como agua que se pierde. Castigo y bendición, tinieblas y luz, capítulo 17. Qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso, los que no los conocen andan extraviados. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infalible protección. Pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugiaron no los pusieron al abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su derredor y les parecían espectros lívidos de rasgos lúgubres. Ningún fuego podía alumbrarles, y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar esa sombría noche. La única cosa que podían ver era un fuego terrible que no se extinguía, y cuando esa visión había ya desaparecido, en su terror exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada, y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido, porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores, eran presa de un miedo ridículo. Aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir, porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma, perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tiene miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Esa noche había surgido de un mundo infernal, mundo de la impotencia. Se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia. A lo largo de toda la noche se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbditos los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos. Fuera labrador, pastor o trabajador solitario, cada uno había sido tomado de improviso, sin poder resistir una misma oscuridad, los tenía a todos encadenados. Todos los llenaban de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorjejo de un pajarito entre las ramas, o el ruido regular de una cascada, o el estruendo de un desmoronamiento de piedras en una pendiente, o la carrera invisible de animales saltando, o aún el aullido de las fieras salvajes y el eco retumbante en las gargantas de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de las tinieblas que les tocarían en suerte un día. ¿No eran en sí mismo más pesados que las tinieblas? Capítulo 18.